Hola, ¿qué tal? Hoy es 7 de agosto de 2023 y la lectura de hoy corresponde a Josué 21:22 y Salmo 139. Josué 21. Las poblaciones de los levitas. Los jefes de familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los representantes de los clanes israelitas que estaban en Silo, en la tierra de Canaán, y les dijeron: El Señor ordenó por medio de Moisés que ustedes nos asignaran pueblos donde vivir y campos de pastoreo para nuestro ganado. Entonces, conforme a lo que había ordenado el Señor, los israelitas entregaron de su propiedad las siguientes poblaciones y los campos de pastoreo a los levitas. Los primeros en recibir sus poblaciones por sorteo fueron los levitas descendientes de Coat. A estos, los descendientes del sacerdote Aarón, se le entregaron 13 poblaciones en los territorios de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. Al resto de los descendientes de Coat se les entregaron 10 poblaciones en los territorios de las tribus de Efraín, Dan y la media tribu de Manasés. A los descendientes de Gersón se les entregaron por sorteo 13 poblaciones en los territorios de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y media tribu de Manasés en Basán. Los descendientes de Merari recibieron 12 poblaciones en los territorios de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. De este modo, los israelitas asignaron todas estas poblaciones con sus campos de pastoreo a los levitas según el mandato del Señor por medio de Moisés. Lo mismo se hizo con los territorios de las tribus de Judá y Simeón. Las poblaciones que se asignaron las recibieron los descendientes de Aarón del clan de Coat, porque ellos fueron los primeros que resultaron favorecidos por el sorteo. A ellos se les asignó Kiriat Arba, es decir, Hebrón, junto con sus campos de pastoreo en la región montañosa de Judá. Arba era antepasado de los anaquitas, pero los campos y las aldeas alrededor de la ciudad habían sido asignados a Caleb, hijo de Jefone, como posesión suya. Además de Hebrón, ciudad de refugio para los acusados de homicidio, a los descendientes del sacerdote Aarón se les asignaron las siguientes poblaciones con sus campos de pastoreo: Libná, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Allín, Yutá y Bet-Semes. 9 poblaciones de esas dos tribus. Del territorio de la tribu de Benjamín se asignaron las siguientes poblaciones con sus campos de pastoreo: Gabaón, Gibea, Anatot, Almón, es decir, 4 poblaciones. En total fueron 13 poblaciones con sus campos de pastoreo las que se asignaron a los sacerdotes descendientes de Aarón. El resto de los levitas descendientes de Coat se les asignaron poblaciones en el territorio de la tribu de Efraín. En la región montañosa de Efraín se les asignó la ciudad de Siquén, que fue una de las ciudades de refugio para los acusados de homicidio. También se les asignaron Geser, Kibsayim, Bet-Jorón, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Dan se les asignaron el Tequem, Gibetón, Ayalón y Gatrimón, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la media tribu de Manasés se les asignaron Tanak y Gatrimón, es decir, 2 poblaciones con sus campos de pastoreo. En total fueron 10 poblaciones con sus campos de pastoreo las que asignaron al resto de los descendientes de los clanes de Coat. A los levitas descendientes de Gersón se les asignaron 2 poblaciones con sus campos de pastoreo en el territorio de media tribu de Manasés: Golán en Basán, ciudad de refugio para los acusados de homicidio, y Bet-Besteram. De la tribu de Isaacar se les asignaron Kisión, Daberat, Jarmut, en Ganín, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Aser se asignaron Miseal, Abdón, Helcat y Rehob, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí se asignaron 3 poblaciones con sus campos de pastoreo: Sedes, ciudad de refugio para los acusados de homicidio en la región de Galilea, y las poblaciones de Hamot, Dor y Cartán. En total fueron 13 poblaciones con sus campos de pastoreo las que se asignaron a los levitas descendientes de los clanes de Gersón. A los clanes meraritas, que eran los restantes levitas, se les asignaron 4 poblaciones de la tribu de Zabulón con sus campos de pastoreo: Jocneán, Cartá, Dimná y Nalal. De la tribu de Rubén se les asignaron 4 poblaciones con sus campos de pastoreo: Beser, Jaasam, Cademot y Mefat. De la tribu de Gad se les asignaron 4 poblaciones con sus campos de pastoreo: Ramot de Galad, ciudad de refugio para los acusados de homicidio; Mahanayín, Hezbón y Jazer.
Fue así como los levitas, descendientes de Merari, los últimos a quienes se les asignaron poblaciones, recibieron un total de 12. Los levitas recibieron en total 48 poblaciones con sus respectivos campos de pastoreo en territorio israelita. Cada una de estas poblaciones estaba rodeado de campos de pastoreo. Así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que les había prometido dar a sus antepasados, y el pueblo de Israel se estableció allí. El Señor les dio paz en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se les oponían. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Josué 22. Retorno de las tribus orientales. Luego Josué convocó a las tribus de Rubén y Gad, también la media tribu de Manasés, y dijo: Ustedes han cumplido todas las órdenes que les dio Moisés, siervo del Señor. Además han obedecido en todo lo que he ordenado. Durante todo el tiempo que ha pasado hasta este mismo día, ustedes no han abandonado a sus hermanos israelitas. Más bien han cumplido todos los mandamientos del Señor, y ahora que el Señor Dios ha cumplido lo que prometió, Dios les ha dado paz a sus hermanos. Regresen a ustedes a sus hogares y a sus tierras que Moisés, siervo del Señor, les entregó del lado oriental del río Jordán, y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad y obedezcan sus mandamientos. Manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Dicho esto, Josué les dio su bendición y los envió a sus hogares, y a la mitad de la tribu de Manasés, Moisés le había entregado el territorio de Basán, la otra mitad. Josué le entregó el territorio que está del lado occidental del río, donde se estableció la mayoría de los israelitas. A los primeros, Josué los envió a sus hogares junto con las tribus de Rubén y Gad, y les dijo, y los bendijo así: regresen a sus hogares repletos de bienes, oro, plata, bronce, hierro, gran cantidad de ropa y mucho ganado. Compartan con sus hermanos lo que han arrebatado al enemigo. Entonces los de la tribu de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés salieron de Silo en Canaán, donde estaban congregados todos los israelitas, y regresaron a Galad, el territorio que habían adquirido conforme a la orden que el Señor les había dado por Moisés. Cuando llegaron a Gelilot, a orillas del río Jordán, todavía en territorio cananeo, los rubenitas, los gaditas y media tribu de Manasés construyeron un enorme altar. Los demás israelitas se enteraron que habían construido un altar frente a la tierra de Canaán, a orillas del Jordán, en pleno territorio israelita. Entonces toda la asamblea se reunió en Silo con la intención de combatir a las dos tribus y media. Por tanto, los israelitas enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a la región de Galat para hablar con los de la tribu de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés. Con él iban representantes de cada una de las tribus de Israel, jefes de clanes y tribus. Al llegar a Galat, dijeron a los de las dos tribus y media: toda la asamblea del Señor quisiera saber por qué se han rebelado contra el Dios de Israel como lo han hecho. ¿Por qué han dado la espalda al Señor y se han rebelado contra Él construyéndose un altar? ¿Acaso no hemos aprendido ninguna lección del pecado de Peor, del cual todavía no nos hemos purificado? ¿Nada nos ha enseñado la desgracia que ha caído sobre tantos miembros del pueblo del Señor? ¿Por qué insisten en darle la espalda al Señor? Si hoy se rebelan contra él, mañana su ira se descargará sobre todo Israel. Si la tierra que ustedes poseen es impura, crucen de esta tierra que pertenece al Señor, en la cual se encuentra su santuario. Vengan, habiten entre nosotros, pero por favor no se rebelen contra él ni contra nosotros, erigiendo otro altar, además del altar del Señor nuestro Dios. ¿No es verdad que cuando Acán, hijo de Sera, pecó al hurtar de lo que le estaba destinado a la destrucción, la ira de Dios se descargó sobre toda la comunidad de Israel? Recuerden que Acán no fue el único que murió por su pecado. Las dos tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés respondieron a los líderes israelitas: el Señor, Dios de dioses, sí, el Señor, Dios de dioses, sabe bien que no hicimos esto por rebeldía o por infidelidad, y que todo Israel también lo sepa. Si no es así, que no se nos perdone la vida. Si hemos construido un altar para nosotros y así alejarnos del Señor, o para ofrecer holocaustos,
ofrendas de grano y sacrificios de comunión, que el Señor mismo nos llame a cuentas. En realidad, lo construimos pensando en el futuro. Tememos que algún día los descendientes de ustedes digan a los nuestros, el Señor Dios de Israel no tiene nada que ver con ustedes, descendientes de Rubén y de Gad. Entre ustedes y nosotros, el Señor ha puesto el río Jordán como barrera. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Si esto sucediera, sus descendientes serían culpables de que los nuestros dejen de temer al Señor. Por eso decidimos construir este altar, no como altar de holocaustos y sacrificios, sino como testimonio entre ustedes y nosotros, y entre las generaciones futuras, de que también nosotros podemos servir al Señor y ofrecerle distintos sacrificios en su santuario. Así, en el futuro, los descendientes de ustedes nunca podrán decirle a los nuestros, ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Por tanto, convenimos que si algún día nos dijeran eso a nosotros o a nuestros descendientes, nosotros contestaríamos, miren esta réplica del altar del Señor que nuestros antepasados construyeron, no para hacer sacrificios en él, sino como testimonio entre ustedes y nosotros. En fin, no tenemos intención alguna de rebelarnos contra el Señor o de abandonarlo construyendo otro altar para holocaustos, ofrendas o sacrificios, además de lo que está construido a la entrada de su santuario. Cuando escucharon lo que la tribu de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés tenían que decir, Finés el sacerdote y los jefes de clanes y de la comunidad quedaron satisfechos. Entonces Finés, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los de esas tribus, ahora estamos seguros de que el Señor está en medio de nosotros, pues ustedes no pretendían serle infieles al Señor, así que Él ha salvado a los israelitas del castigo divino. Luego Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes de la nación se despidieron de los de la tribu de Rubén, Gad, y los abandonaron Galad para regresar a la tierra de Canaán, con el fin de rendir su informe al resto de los israelitas. Estos recibieron el informe con agrado y alabaron a Dios y no hablaron más de pelear contra las tribus orientales ni de destruir sus tierras. Entre la tribu de Rubén y de Galad dieron al altar el nombre de testimonio, porque dijeron, entre nosotros servirá de testimonio de que el Señor es Dios. Salmo 139. Al director musical, Salmo de David. Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees los pensamientos. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, oh Señor, ya sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también allí estás. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, allí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. Si me dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, ni aun la noche sería tan clara como el día. Lo mismo para ti son las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Al despertar, aún estarías conmigo. Oh Dios, si tan solo mataras a los malvados, y si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman, enemigos que en vano se rebelan contra ti, ¿acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y me repugnan los que te rechazan? El odio que les tengo no tiene límites. Les cuento entre mis enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Muchas gracias.